Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan? Hola. Buen día, doctora. Sí. Ya, muy bien. Vamos a retomar. Habíamos hablado un poco de los atributos especiales del sistema de linfocitos T para hacer linfocitos T activados y así funcionar como inmunidad celular. Entonces dijimos que los linfocitos T activados se liberaban del tejido linfático y además podían dar formación a linfocitos T de memoria. Los linfocitos formados se van a conservar en el tejido linfático para convertirse en linfocitos T adicionales de un clon en específico. Entonces ya habíamos hablado que es un clon, cómo se forman, etc. Ante una posterior exposición al mismo antígeno, también ya habíamos hablado sobre esto en la anterior clase, la liberación de linfocitos T activados era mucho más rápida, mucho más potente que durante la primera exposición. Al igual que pasaba esto con los linfocitos B al formar anticuerpos. Entonces es muy importante que ellos en su primera exposición empiecen a formar ya linfocitos T activados y a su vez cuando volvamos o la enfermedad se presente nuevamente en nosotros, ya existan linfocitos T de memoria que activen más rápido y actúen en forma más potente que durante la primera exposición. Bueno, eso hasta ahí había quedado claro. Luego hablamos de que a diferencia de los linfocitos B, estos linfocitos T responden a antígenos solo cuando los antígenos están unidos a moléculas específicas. Y estas moléculas son las proteínas que se llaman complejo principal de histocompatibilidad. Estas proteínas van a estar situadas en la superficie de las células presentadoras de antígeno. Entre las células presentadoras de antígeno tenemos que reconocer a las células dendríticas o foliculares, a los macrófagos y a los propios linfocitos B. Entonces, estos tres son sumamente importantes para que puedan presentarse el antígeno en su superficie y esto sea captado por los linfocitos T para responder ante el agente extraño. Este dibujo es muy importante que lo recuerden. Esta es una célula presentadora de antígeno. Vamos a suponer que es un macrófago, el cual ya ha tenido contacto con el agente extraño y ha subido a la superficie de la sustancia extraña. Y dos cosas importantes que tienen que tomar en cuenta. Bueno, varias. Este es el linfocito T activado, el cual tiene unas proteínas de adhesión que hacen contacto con las proteínas de adhesión intercelular de la célula presentadora del antígeno. A su vez, el linfocito T tiene un receptor del linfocito y además hablamos sobre que la célula presentadora de antígeno tenía en su superficie una proteína importante que se llama complejo mayor de histocompatibilidad, la cual presenta el antígeno a este linfocito T activado que tiene un receptor específico para este antígeno. Y de esa manera, al ser presentado, entonces el linfocito T puede funcionar y actuar como tiene que ser. Ahora, ¿qué son las proteínas de complejo de mayor o complejo principal de histocompatibilidad también se llama? Estas se van a dedicar a ligar fragmentos peptídicos de proteínas antigénicas que se han degradado en estas células presentadoras de antígeno y los van a transportar a su superficie. Ahora, se dice que hay dos tipos de MHC o lo que se llama complejo principal de histocompatibilidad. Reconocemos MHCs del tipo 1 y del tipo 2. El tipo 1 es importante porque presenta antígenos a los linfocitos T citotóxicos y las del tipo 2
de este tipo de proteína de complejo principal de histocompatibilidad presentan antígenos a los linfocitos T colaboradores. Y las funciones que son específicas de los linfocitos T colaboradores y citotóxicos lo vamos a ver en un momento. Entonces, es lo que les decía, que la intervención de proteínas de adhesión celular es crítica y permite la unión del linfocito T con el antígeno, en realidad con la célula que está presentando el antígeno, para que se active. Aquí ha habido un pequeño error. Las proteínas de complejo principal de histocompatibilidad están codificadas por un gran número de genes, vuelvo a repetir, que se llaman complejo principal de histocompatibilidad. De ahí viene el nombre. Entonces, pueden ser del tipo 1 las que van a presentar antígenos a los linfocitos T citotóxicos, las del tipo 2, vuelvo a repetir, que presentan antígenos a los linfocitos T colaboradores. Esto simplemente es un resumen para recordarle que hay diferentes tipos de linfocitos, y dentro de los diferentes tipos de linfocitos, ustedes ya desde cursos básicos y desde histología, embriología, ya reconocen a los linfocitos T colaboradores, a los linfocitos T citotóxicos y los linfocitos T reguladores, que son los tres grupos principales. ¿No? A los reguladores, por si acaso, también se los llama T supresores. Cada uno va a tener diferentes funciones. Por ejemplo, hablamos de los linfocitos T colaboradores. Estos linfocitos T colaboradores son los más numerosos, representan un 75% y sirven de principal regulador de casi todas las funciones inmunitarias. Entonces nosotros podemos ver cómo este linfocito T colaborador regula estas funciones inmunitarias. Lo hace en primer lugar formando una serie de medidores proteicos, o digo, una serie de mediadores proteicos que se llaman linfocinas. Estas linfocinas, que ha sido secretada o formada por los linfocitos T colaboradores, actúan sobre otras células, como por ejemplo los linfocitos B, los linfocitos T citotóxicos, los linfocitos T supresores, actúan sobre varias células, estimulándolas en su función. Entonces, cuando se estimulan los linfocitos T colaboradores, especialmente los CD4, pueden a su vez diferenciarse en subconjuntos que producen diferentes linfocinas y actúan como mediadores proteicos, regulando este proceso inmunitario. Ahora, esto ustedes van a encontrar en su libro que hay subconjuntos de linfocitos T colaboradores. Creo que no lo tengo ahora, pero hay una tabla que resume los subconjuntos de linfocitos T colaboradores, las linfocinas que van a inducir a cada subconjunto, las linfocinas que están producidas por estos subconjuntos, y además van a ver reacciones inmunitarias que va a desencadenar cada subconjunto. Entonces les ruego por favor tomar en cuenta ese cuadro. Bueno, en resumen, este linfocito T colaborador es el que va a secretar estas linfocinas, las cuales van a tener injerencia en muchos tipos de células para estimular su función y de esta manera regularlas. ¿Cuáles serían las funciones específicas de las linfocinas? Si nosotros no tuviésemos las linfocinas que los linfocitos T colaboradores forman, el sistema inmunitario estaría casi paralizado. Bueno, lo que queda del resto del sistema inmunitario estaría paralizado. De hecho, estos linfocitos T colaboradores
son los que se activan o destruyen, por ejemplo, en el virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces, de esta manera, al ser afectados los linfocitos T colaboradores, dejarían al cuerpo casi completamente desprotegido frente a cualquier microorganismo extraño, a cualquier enfermedad infecciosa, y esto, por ejemplo, en el VIH, que estamos como ejemplo, permitiría que se dé el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y esto podría causar la muerte. Es lo que habíamos hablado, que los tipos de linfocitos T y sus diferentes funciones, los linfocitos T colaboradores, citotóxicos y supresores. Entonces, vuelvo a recalcar que los linfocitos T colaboradores tienen una función en la regulación global de la inmunidad. Hemos dicho que son los más numerosos, representan 3/4 partes, en su libro está como 75%, regulan casi todas las funciones inmunitarias. Hemos dicho que forman las linfocinas, las cuales pueden actuar sobre otras células inmunitarias. Existen varios tipos de linfocinas. Tenemos la interleucina 2, la 3, la 4, la 5, la 6, que son muy importantes. Tenemos otros factores como estimulador de colonias de granulocitos y monocitos. Tenemos al interferón gamma, que también actúan como linfocinas. Funciones reguladoras específicas de las linfocinas. Resumimos aquí cuáles son las funciones de estas linfocinas. En primer lugar, tienen que estimular el crecimiento y la proliferación de linfocitos T citotóxicos y linfocitos T supresores a través de la interleuquina 2, como habíamos visto en el dibujo. Luego estimulan el crecimiento y la diferenciación de los linfocitos B para formar células plasmáticas y estos a su vez puedan formar anticuerpos. Este trabajo está hecho por la interleuquina 4, 5 y 6. Además, otra de las funciones es la activación del sistema macrofágico y además tienen un efecto estimulador de retroalimentación sobre sí mismos, sobre los propios linfocitos T colaboradores a través de la interleuquina 2. Linfocitos T citotóxicos. Bueno, es una célula de ataque directo, es la que va a matar los microorganismos, también se los llama citolíticos porque pueden causar lisis de la membrana celular del agente extraño, tienen proteínas receptoras que las va a hacer unirse a microorganismos o a células que contienen el antígeno específico. Tienen la cualidad de secretar proteínas perforadoras que se llaman perforinas, las cuales, como dice su nombre, van a perforar las membranas de los agentes extraños, permitiendo que entre líquido desde el espacio tisular a esta célula que está siendo atacada. Además, puede secretar sustancias tóxicas que matan a estos microorganismos extraños. Esta célula atacada puede hincharse, se puede disolver y los linfocitos T citotóxicos además pueden desplazarse, matar otras células y todavía seguir viviendo meses. Algunas de estas células tisulares que contienen virus o contienen partículas víricas también pueden ser atacadas por los linfocitos citotóxicos. Los linfocitos T destruyen células también cancerosas, células cardíacas trasplantadas y otras células extrañas. De ahí que es muy importante la función de los linfocitos T, sobre todo citotóxicos. Esto es simplemente un gráfico o dibujo. Esta representa una célula atacada que en la superficie tiene antígenos. Tienen uniones específicas. Los linfocitos T citotóxicos o citolíticos pueden actuar contra ellas haciendo lisar las membranas. Además tienen enzimas digestivas citotóxicas que también provocan daño a la célula atacada y es importante entender que hay receptores para los antígenos. Linfocitos T supresores.
Se sabe muy poco sobre estos linfocitos, pero se dice que son aquellos que pueden suprimir funciones, sobre todo de los linfocitos T citotóxicos y los colaboradores. Se van a clasificar junto a los colaboradores como linfocitos reguladores. Es por eso que cuando hablamos de linfocitos reguladores tenemos que saber diferenciar de cuál hablamos, de los colaboradores o de los supresores. Ambos son reguladores, pero cada uno cumple una función regulando, pero en forma diferente. Es probable que limiten, según los estudios que se han realizado, es probable que limiten la reacción del sistema inmunitario de atacar a tejidos propios. Es decir, es que gracias a los linfocitos T supresores nosotros podemos tener una tolerancia inmunitaria. O sea, tendríamos que estar enfermos para crear inmunidad sobre nuestros propios tejidos, y vamos a ver más adelante ejemplos de enfermedades en las cuales ha fracasado esta tolerancia inmunitaria. ¿Qué hay al respecto de tolerancia del sistema de la inmunidad adquirida frente a nuestros tejidos, a tejidos propios? Entonces, esto tiene relación con la función del preprocesamiento en el timo y en la médula ósea. Si ustedes recuerdan, habíamos dicho que a pesar de estar formados, los linfocitos B y T necesitaban pasar por un periodo de preparación o preprocesamiento en el timo, sobre todo los linfocitos T, en la médula ósea y en el hígado, dependiendo en qué edad, los linfocitos B. Entonces, de ahí entendimos de que tenía que haber una selección clonal durante este preprocesamiento. Si mal no recuerdan ustedes, habíamos dicho que tenían que ser entrenados para solo actuar contra agentes extraños y crear una tolerancia inmunitaria contra nosotros mismos. Si en algún momento estos linfocitos actuaban sobre nuestros propios tejidos, eran eliminados y no eran como soltados a la circulación para cumplir una función. Entonces solo iban los que podían actuar solo contra agentes extraños y no contra nosotros mismos. Sin embargo, también cuando se da una enfermedad puede haber un fracaso del mecanismo de tolerancia, y esto produce o se traduce en enfermedades autoinmunitarias. De ahí tenemos, por ejemplo, la fiebre reumática. La fiebre reumática es cuando nuestro cuerpo se ha inmunizado frente a los tejidos de las articulaciones, a tejidos del corazón, especialmente de válvulas cardíacas, después de que la persona se ha expuesto a un tipo específico de toxina, en este caso el estreptococo, que tiene un epítopo en su estructura molecular que es muy similar a la de nuestros tejidos, y por eso cuando hay un fracaso de este mecanismo de tolerancia, estos anticuerpos que se han formado tienden a lesionar a nuestros propios tejidos y causar la fiebre reumática. La glomerulonefritis también es cuando una persona se ha inmunizado frente a las membranas basales de sus glomérulos después de una infección. La miastenia grave, que ustedes han visto cuando han avanzado un músculo, han visto que era una enfermedad donde la inmunidad, donde se creaba una inmunidad frente a las proteínas del receptor de acetilcolina, sobre todo en la unión neuromuscular, lo que llegaba a provocar una especie de parálisis. También tenemos la esclerosis múltiple, tenemos el lupus eritematoso sistémico. Bueno, aquí no está la esclerosis múltiple, pero es bueno nombrarla. Es cuando el sistema inmunitario empieza a atacar a la mielina que está cubriendo las fibras nerviosas, con lo que interrumpe la comunicación que nosotros tenemos en el sistema nervioso. El lupus eritematoso sistémico, la persona se inmuniza frente a muchos tejidos corporales diferentes al mismo tiempo. Entonces esta enfermedad empieza a causar un daño extenso, incluso puede causar la muerte y es grave. Sin embargo, tiene sus diferentes gradaciones y en nuestro tiempo aún puede ser controlada.
Bueno, hablamos sobre inmunización. Cuando nosotros escuchamos la palabra inmunización, se nos viene a la cabeza lo que son las vacunas y eso está bien, ¿no? Entonces, la inmunización que se da es mediante una inyección de cierto tipo de antígenos. Así, los tipos de antígenos que se pueden inyectar o se pueden administrar de diversas formas y por varias vías a los seres humanos para tratar de que estos formen anticuerpos y linfocitos T o linfocitos T específicos contra una enfermedad y que a través de los linfocitos B y T de memoria más adelante puedan defendernos de ciertas enfermedades. Entonces, Guyton las ha dividido en tres. Es una inmunización a través de microorganismos muertos, a través de toxinas tratadas con sustancias químicas o a través de microorganismos vivos pero que han sido atenuados, que cada uno de estos no puede causar la enfermedad en nosotros, pero sí tienen los antígenos intactos que pueden hacer que nuestro cuerpo empiecen a formar células que posteriormente puedan reaccionar cuando se presente este tipo de enfermedad. Los microorganismos muertos obviamente ya no son capaces de provocar la enfermedad, pero como les vuelvo a repetir, tienen alguno de los antígenos químicos y nos pueden proteger contra la fiebre tifoidea, la tosferina, la difteria y otras enfermedades bacterianas. Cuando hablamos de toxinas tratadas con sustancias químicas para que destruyan su naturaleza tóxica, estamos hablando de la vacuna contra el tétanos y el botulismo. Por otra parte, también hablamos de microorganismos vivos atenuados. Estos microorganismos probablemente han crecido en cultivos especiales o han pasado a través de ciertos animales hasta que han mutado lo suficiente para que no nos produzcan la enfermedad, pero que todavía aportan los antígenos específicos que van a ser necesarios para la inmunización. Entonces, estos son los que nos pueden proteger contra la varicela, la fiebre amarilla, la poliomielitis, el sarampión y muchas otras enfermedades víricas. Entonces, si se dan cuenta, creamos una inmunidad activa. Hemos venido hablando mucho de lo que es la inmunidad activa, que cuando el ser humano al tomar contacto con el agente extraño empieza a formar linfocitos B y linfocitos T específicos para reaccionar contra un microorganismo en especial. Ahora hablamos de la inmunidad pasiva. La inmunidad pasiva se la puede dar infundiendo anticuerpos o linfocitos T activados o ambos que han sido obtenidos de la sangre de otra persona o animal a los que ya se ha inmunizado activamente frente al antígeno. Entonces, activo si yo formo los linfocitos T activados en presencia del agente extraño, si yo empiezo a formar más linfocitos B que se van a convertir en plasmocitos y a su vez estos van a dar lugar a anticuerpos específicos. Entonces están trabajando en algo, están activos, pero la inmunidad pasiva trata de infundir ya estos anticuerpos y linfocitos T activados específicos contra algo que han sido obtenidos de la sangre de otra persona o animal a los cuales previamente se les ha inmunizado frente a un antígeno. Este tipo de infusión o de sustancia que va a provocar que da una inmunidad pasiva puede durar 2 a 3 semanas en el receptor, sobre todo si es de humanos. O sea, si es algo que viene de humanos, en nosotros puede durar 2 a 3 semanas. Sin embargo, cuando obviamente viene de 2 a 3 semanas dura, pero si viene de otro tipo de animales seguramente puede durar solamente horas o días. Entonces, ¿qué es la alergia e hipersensibilidad? Entonces, en realidad son efectos indeseables de la inmunidad en desarrollo que se da en ciertas condiciones, que puede ser alergia u otro tipo de hipersensibilidad inmunitaria de una persona.
Me explico. Hay personas, por ejemplo, que tienen alergia al polen de las flores, al polvo, pero hay otras que no reaccionan de la misma manera. Entonces, muchas veces esa reacción de hipersensibilidad inmunitaria va a estar catalogada con la fuerte tendencia que tenga esta persona a reaccionar de diferente manera a otra. Entonces se dice que hay varios tipos de alergia y hay otras hipersensibilidades que, vuelvo a repetir, aparecen solo en personas que tienen tendencia alérgica específica a algo. Así tenemos las alergias causadas por linfocitos T activados, hablamos de la alergia retardada. Y uno de los ejemplos que da Guyton en cuanto a la alergia retardada habla de la hiedra venenosa, que es una planta la cual tiene una toxina que en realidad al tocarla no va a producir por sí misma lesiones tisulares, o sea, por sí misma que la toques, la planta, no te va a producir una lesión tisular, pero esto al principio, pero cuando si tienes alergia a este tipo de hiedra venenosa, ante una exposición repetida, sí puede dar lugar a formación de linfocitos T colaboradores y citotóxicos activados. Y cuando se vuelve a exponer a la toxina de esta hiedra venenosa, en un día más o menos, estos linfocitos T empiezan a difundirse desde la sangre circulante en un gran número, sobre todo hacia la piel, para responder a esta toxina. Entonces, estos linfocitos T desencadenan un tipo celular de reacción inmunitaria. Y además, como ustedes bien han visto, se puede causar la liberación de muchas sustancias tóxicas de los linfocitos T activados, y al haber una invasión extensa de los tejidos por los macrófagos junto a sus efectos posteriores, de ahí vemos como resultado final algunas reacciones alérgicas retardadas que dan lesión tisular grave. Ahora, la lesión ocurre normalmente en la zona del tejido donde está presente el antígeno que ha iniciado esa reacción, como en la piel en el caso de la hiedra venenosa, y si fuese, digamos, algo que ha entrado por la vía respiratoria, afectará a los pulmones, se presentará una crisis asmática en el caso de que sean antígenos aerotransportados. Ahora, también existen alergias atópicas que se van a asociar con el exceso de anticuerpos de inmunoglobulina E. Algunas personas ya que tienen esta tendencia, se dice que tienen alergia atópica. Y esta alergia atópica se caracteriza porque existe una fuerte tendencia a unirse con mastocitos y basófilos, sobre todo esta reacción de la inmunoglobulina E. Se puede explicar también de la siguiente manera. La tendencia alérgica se transmite a través de los genes de los padres al niño. Entonces, se caracteriza por la presencia de grandes cantidades de anticuerpos de inmunoglobulina E en este niño, al cual le han transmitido los papás esta tendencia alérgica. Entonces, estos anticuerpos que ya están presentes en el niño, son los anticuerpos inmunoglobulina E, también se llaman reaginas o anticuerpos sensibilizantes, porque los tenemos que distinguir de los anticuerpos de inmunoglobulina G, que son los más comunes. Cuando un alergeno, o sea, el alergeno para nosotros es el antígeno extraño que puede reaccionar específicamente con este tipo de inmunoglobulina E, entra a la sangre y tiene reacción este alergeno o este agente extraño con esta inmunoglobulina E y provoca una reacción alergeno-reagina y se produce la reacción alérgica. Entonces, estos anticuerpos o inmunoglobulina E, que para nosotros en este momento se llaman reaginas,
tienen una fuerte tendencia a unirse con los mastocitos y los basófilos. De hecho, un solo basófilo o un solo mastocito puede unirse con 1.000.000 de moléculas de anticuerpos o anticuerpos del tipo de inmunoglobulina E. Ahora, muchos de estos mastocitos y basófilos se rompen. Otros van a liberar sustancias, como ustedes bien saben, como la histamina, la proteasa, la sustancia de reacción lenta de anafilaxia, sustancia quimiotáctica de eosinófilo, sustancia quimiotáctica de neutrófilos, heparinas, factores activadores de plaqueta, como vamos a ver más adelante. Todas estas sustancias van a provocar los efectos de dilatación de los vasos sanguíneos que ustedes ya conocen, van a atraer más eosinófilos, neutrófilos a los lugares reactivos, van a aumentar la permeabilidad de los capilares, van a perder líquido hacia los tejidos y además va a haber una contracción de las células musculares lisas locales. Luego pueden venir respuestas tisulares diferentes dependiendo del tipo de tejido en el que se ha producido esta reacción alergeno-reagina. Y entre los diferentes tipos de reacciones alérgicas causadas de esta manera están estos, que son la anafilaxia, la urticaria, la fiebre del heno y el asma. La anafilaxia para nosotros es una reacción generalizada, sistémica, aguda, que va a resultar de la liberación brusca de mediadores como los mastocitos, los basófilos, obviamente mediada por inmunoglobulina E, y se admite que es una reacción de hipersensibilidad sistémica grave de inicio brusco que incluso puede ser mortal. Luego tenemos la urticaria, que se caracteriza por unas reacciones anafilactoides localizadas, es decir, que a diferencia de la anafilaxia, la urticaria es localizada y se debe sobre todo a un antígeno que va a entrar en zonas específicas de la piel y va a producir zonas enrojecidas, hinchadas, anafilactoides, y se puede liberar histamina, y esta histamina a su vez, igual como ya se había explicado, produce vasodilatación, enrojecimiento inmediato, aumento de la permeabilidad de los capilares, va a dar lugar a una tumefacción local de zonas circunscritas solo en minutos. Y estas diversas tumefacciones u aumentos de volumen y rojeces se llaman abones. Puede resultar la administración de antihistamínicos en una persona antes de la exposición a eso que tiene alergia. ¿Qué es la fiebre del heno? La fiebre del heno también está como otro ejemplo de las reacciones alergeno-reaginas y tiene lugar en la nariz. Se libera una histamina en respuesta a la reacción y produce una vasodilatación intranasal local, hay un aumento de presión capilar, aumento de permeabilidad, dan lugar a salida de líquido de las cavidades nasales, de los tejidos profundos de la nariz y de todos los recubrimientos nasales o mucosos, y se hacen más secretores. Entonces, también aquí el uso de fármacos antihistamínicos podría impedir la reacción de tumefacción. Sin embargo, hay otros productos de la reacción alergeno-reagina que pueden producir todavía irritación de la nariz, provocando estornudos, rinorrea, etc. El asma que pues seguramente lo van a estudiar en muchos acápites de lo que es medicina. Aquí simplemente vamos a dar una definición en relación a lo que es la alergia. El asma aparece a menudo en la persona alérgica, en la persona que ya es hipersensible. En esta persona la reacción alergeno-reagina tiene lugar en los bronquiolos pulmonares y se cree que esto pasa por un producto importante que está liberado por los mastocitos, que es la sustancia de reacción lenta de anafilaxia, que no es más que una mezcla de 3 leucotrienos.
esta sustancia va a provocar un espasmo en el músculo liso bronquial y en consecuencia la persona tiene dificultad para respirar hasta que no se hayan eliminado los productos de esta reacción alérgica. Aquí la administración de antihistamínico tiene menos efecto sobre la evolución del asma, porque la histamina no parece ser el principal factor que provoca la reacción asmática, y en casos de emergencia, si se trata de asma, entonces se utilizarán broncodilatadores en especial. Bueno, aquí hemos concluido esta parte. Vamos a dar inicio a la otra parte, que son los grupos sanguíneos, transfusión y trasplante de órganos. Bueno, este tema de grupos sanguíneos, transfusión de trasplante de órganos y tejidos es corto, es muy bonito y habla sobre la antigenicidad, la cual va a provocar reacciones inmunitarias en la sangre. Entonces, nos recuerdan que en nuestras células, en todas nuestras células, y en cualquier tipo de célula o tejido, nosotros tenemos nuestros propios antígenos que nos hacen diferente de los demás. Entonces, la primera vez que se intentó transfundir sangre de una persona a otra, lo que observaron era que había una aglutinación inmediata o tardía. Primero, que sus glóbulos rojos empezaban a aglutinarse, a amontonarse inmediatamente, o lo hacían en forma tardía, y a la larga causaban hemólisis de estos eritrocitos, como vamos a ver más adelante, y muchas de estas reacciones causaban la muerte. Pronto se descubrió que la sangre de las personas era diferente, porque tenían sus propios antígenos y tenían propiedades inmunitarias diferentes. La multiplicidad de antígenos en las células sanguíneas nos dicen que han encontrado seguramente más de 30 antígenos comunes y otros de antígenos raros que pueden provocar reacciones antígeno-anticuerpo. Pero también nos dicen que han encontrado algunos antígenos que son débiles, que causan reacciones no muy graves y tienen importancia sobre todo para el estudio de genes, con el fin, por ejemplo, de establecer un parentesco. Sin embargo, hay dos tipos o sistemas de antígenos que se ha visto que pueden provocar reacciones transfusionales, y ustedes bien conocen, son el sistema OAB y el sistema RH, porque todos en ese momento debemos saber qué grupo y factor somos. Seguro la mayoría somos ORH positivo. Entonces son dos sistemas que reconocemos, el OAB y el sistema RH. Grupos sanguíneos OAB. En fisiología sanguínea vamos a llamar aglutinógenos a los antígenos y vamos a llamar aglutininas a los anticuerpos. ¿Está claro? Hola, chicos. Sí, está claro. Ya, entonces, cada vez que hablemos de aglutinógenos, estamos hablando de antígenos, y cada vez que hablemos de aglutininas, estamos hablando de anticuerpos. Entonces, nos hablan de los aglutinógenos o antígenos A y B, y nos dicen que en las superficies de los eritrocitos existen aglutinógenos, o sea, tenemos nuestros propios antígenos dependiendo a qué grupo pertenezcamos. Y estos aglutinógenos pueden ser del tipo A, pueden ser del tipo B, o solo del tipo B, o pueden ser de ambos, o no haber ninguno. Entonces se ha visto que estos causan la mayoría de las reacciones transfusionales en los seres humanos debido a la forma como se heredan. Las personas pueden tener uno de los antígenos, pueden tener los dos, o por el contrario, ninguno de ellos. Es así
que observamos en nuestro cuadro los tipos sanguíneos con sus genotipos y sus aglutinógenos y aglutininas. Entonces, estos serían los genotipos que podemos tener y que se traducen este genotipo en el tipo sanguíneo O, este genotipo en el tipo sanguíneo A, esta probabilidad de genotipo OB o BB será del tipo B y el AB será del tipo sanguíneo B. Ahora, este tipo sanguíneo O no tiene aglutinógenos, no tiene antígenos en su superficie, ni A ni B, por eso es O también se lo llama cero. No tiene ni A ni B. Entonces, este que no tiene en su superficie ni A ni B, y es del tipo O, tipo sanguíneo O, tendrá que tener la capacidad de defenderse contra lo que no tiene. Por lo tanto, tiene la capacidad de formar aglutininas anti-A y anti-B. Los del grupo sanguíneo A se supone que son del A porque en la superficie de sus glóbulos rojos tiene el aglutinógeno A y tiene la capacidad de formar aglutinina o anticuerpo anti-B. Entonces tiene que formar anticuerpos contra lo que no tiene. No va a formar anticuerpos contra sí mismo. Entonces, los del grupo A tienen en su superficie aglutinógeno tipo A y pueden formar aglutininas anti-B. Al mismo tiempo, los tipos sanguíneos tipo B son del B porque tienen en su superficie aglutinógeno del tipo B y tienen la capacidad de formar aglutininas anti-A. Los tipos sanguíneos AB se entiende que tienen en su superficie aglutinógenos A y B. Por lo tanto, ellos al tener el A y el B no forman anticuerpos contra sí mismos, entonces no forman aglutininas anti-A, anti-B. ¿Está claro? Hola. Sí, doctora. Muy bien. Entonces, les hablaba de que había una determinación genética de los aglutinógenos. Ya hemos visto en el cuadrito que hay dos genes, uno de cada dos cromosomas pareados que determinaban el tipo sanguíneo o si eran del O, si eran del A, del B o cualquiera de los tres tipos. Solo un tipo de cada uno de los dos cromosomas, ya sea como hemos visto, pueden ser del grupo A o A, B. El gen de tipo O es no funcional, no significativo en las células y los genes tipo A y B dan lugar a aglutinógenos fuertes. La frecuencia, ustedes ya saben, el grupo O es el que está en mayor porcentaje, le secunda los del grupo A, en menor porcentaje los del grupo B y en mucho menor porcentaje los del grupo AB. Las aglutininas hemos dicho que para nosotros significan la formación de anticuerpos. Estos son anticuerpos anti-A, anti-B, anti-A y anti-B y sin aglutininas. Entonces el cuadro anterior habíamos visto que, por ejemplo, si pertenecían al grupo 0, el grupo 0 podía formar aglutininas anti-A, anti-B, porque tiene que formar algo contra alguien, contra lo que no conoce. Los que eran del grupo A y en su superficie tenían aglutinógenos del tipo A, podían formar aglutininas anti-B. Los del grupo B pueden formar aglutininas anti-A. Y si son del grupo AB, ellos no forman aglutininas. Ahora, estas aglutininas o anticuerpos van a variar a diferentes edades. En el nacimiento la presencia de aglutininas es casi nula. Cuando ya tenemos 2 a 8 meses de edad empezamos a producir aglutininas y la concentración máxima de la formación de aglutininas es a los 8 a 10 años. Recuerden eso, por favor.
Aquí simplemente es un cuadro que nos puede mostrar las aglutininas a diferentes edades. Con rojo tenemos las aglutininas anti-A en los grupos sanguíneos B y O, y las aglutininas en azul anti-B en los grupos sanguíneos A, B, O. Lo que vemos que al nacer casi no formamos aglutininas, pero al pasar el tiempo los títulos medios de aglutininas van aumentando, sobre todo entre los 8 y 10 años, y luego va descendiendo según la edad. Lo mismo pasa con las aglutininas anti-A. ¿Cuál es el origen de estas aglutininas o anticuerpos en el plasma? Como bien entiende, las aglutininas, si para nosotros son anticuerpos, son igual que cualquier otro anticuerpo, son gamma globulinas que están producidas por las mismas células de la médula ósea y los ganglios linfáticos que producen anticuerpos frente a antígenos. La mayoría son las moléculas del grupo inmunoglobulina M e inmunoglobulina G. Estas dos son importantes en las reacciones transfusionales. Ahora, ¿por qué se producen estas aglutininas en personas que no tienen los aglutinógenos respectivos en los eritrocitos? Hay cantidades pequeñas de antígenos de los tipos A y B que entran en el cuerpo a través de la comida, a través de bacterias y otras formas. Y estas sustancias son las que inician el desarrollo de las aglutininas anti-A y anti-B. Esto en las personas que no tienen aglutinógenos respectivos en los eritrocitos. Ahora, hablamos de un proceso de aglutinación en las reacciones transfusionales. Nosotros entendemos que va a haber un donador de sangre y un receptor de la sangre, ¿no? Si nosotros tomamos sangre de este donador y se la queremos poner al receptor y pasa que emparejamos mal la sangre, no es una sangre muy bien tipificada o emparejada, nosotros podemos causar una especie de aglutinación. ¿Y esta por qué? Porque va a haber una reacción entre un antígeno y anticuerpo. Este receptor va a desconocer como extraño a este donador si esta sangre está mal emparejada y va a empezar a ocurrir un proceso de aglutinación entre los glóbulos rojos, y esta aglutinación empieza a taponar los vasos sanguíneos pequeños. Ahora, estas membranas de células aglutinadas, como están aglutinadas, empiezan a destruirse, y de ahí viene la hemólisis de los glóbulos rojos. Es importante recordar que las aglutininas tienen sitios de unión para aquellos agentes extraños o aglutinógenos. Por ejemplo, la inmunoglobulina G tiene 2 sitios de unión, la inmunoglobulina M, que es una de las llamadas hemolicinas, tiene 10 sitios de unión. Hablamos de que en algunas reacciones transfusionales se produce una hemólisis aguda. Puede pasar. Entonces, la transfusión sanguínea, cuando es incompatible, puede producir hemólisis de los eritrocitos en forma inmediata algunas veces. Si así fuese, los anticuerpos lisan los glóbulos rojos mediante una activación del sistema de complemento que hemos visto con anterioridad, liberando enzimas proteolíticas y dañando a estos glóbulos rojos. Es menos frecuente, pues no solo tiene que haber un aumento de anticuerpos, sino que se necesita un tipo de anticuerpo diferente. Entonces ya les había comentado que uno de estos principales que causa hemólisis o que tiene relación con la hemólisis son los anticuerpos del grupo de inmunoglobulina M, que también se llaman hemolicinas. ¿Qué hay en cuanto al tipaje de sangre? Antes de transfundir sangre, obviamente nosotros tenemos que saber muy bien el grupo y el factor de nuestro paciente o a la persona que tenemos que transfundir, a la cual se va a llamar receptor, y tenemos que encontrar un donante idóneo que tenga de preferencia el mismo grupo
y tipo de sangre. Entonces, por esto es importante determinar el tipo y grupo sanguíneo para no causar fenómenos de aglutinación, hemólisis y después muchos efectos colaterales que muchas veces pueden causar la muerte a posterior. Esto de determinar tipo y grupo sanguíneo se llama tipaje de sangre y emparejamiento de la sangre. En este cuadrito nosotros podemos ver el tipaje sanguíneo con la aglutinación de células de diferentes tipos sanguíneos de aglutininas anti-A y anti-B en los sueros. Entonces, si van a hacer un tipaje de sangre, primero van a tomar una muestra del paciente y en su libro, bueno, hay varias formas de hacerlo, pero en su libro está de que se procede al lavado de los glóbulos rojos, pero a cada uno de estos glóbulos rojos que se ha tomado como muestra se ponen unos sueros anti-A, anti-B y se espera un tiempo prudente y se observa la reacción que tienen estos glóbulos rojos con los sueros que se han mezclado con la sangre o la gota que se ha sacado de sangre del paciente. Entonces vamos a decir que este paciente tiene o esta persona pertenece al grupo O cuando veamos que a la muestra de sangre que hemos tomado nosotros añadimos suero anti-A y anti-B. Entonces estos son los anticuerpos que tienen que ir a encontrar los antígenos en la superficie del glóbulo rojo. Se supone que si somos del grupo A no tenemos en nuestra superficie ni A ni B. Entonces, cuando pongamos el suero anti-A o anti-B en esa muestra del glóbulo rojo, no va a haber ningún fenómeno de aglutinación, no va a haber ni con la A ni con la B. Y de ahí deducimos que la persona pertenece al grupo O. Si por el contrario nosotros a esta muestra X hemos puesto suero anti-A y anti-B, y vemos que con el anti-A se ha aglutinado, ha habido una reacción positiva y no con el B, nosotros deducimos que este anticuerpo ha ido a encontrar aglutinógeno en la superficie del glóbulo rojo porque había aglutinógeno del tipo A. A su vez, lo contrario, con el tipo B, nosotros hemos visto que ha habido una reacción con el suero, con las aglutininas anti-B y por lo tanto deducimos de que pertenece al grupo B. Si por el contrario tomamos una muestra y vemos que hay dos tipos de reacciones, tanto con el anti-A como el anti-B, deducimos que pertenece al grupo AB. ¿Esto está claro? Chicos, ¿esto está claro? Sí, doctora. Listo. Vamos. Tipos sanguíneos RH. Entonces hemos visto el sistema OAB y ahora vemos el otro sistema que también es importante dentro de las reacciones, son los tipos sanguíneos RH. Entonces es importante cuando se piensa realizar una transfusión también conocer el RH de la persona. Se va a diferenciar del sistema OAB porque sus aglutininas no aparecen de forma espontánea como es en el sistema OAB, porque este tipo primero tiene que ser, una persona primero tiene que ser expuesta de forma intensa a un antígeno RH antes de que las aglutininas causen una reacción transfusional significativa. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si una persona es ORH negativa y por alguna razón o por un mal emparejamiento de sangre ha recibido un factor RH positivo, ella va a reaccionar contra lo que no tiene, va a reaccionar va a crear aglutininas anti-RH. Entonces, al crear estos anticuerpos anti-RH, va a empezar a hemolizar a lo que no conoce. Y nos dicen que al principio no va a ser una reacción espontánea, va a ser muy pobre, leve, casi no se va a notar e incluso es retardada. Pero si la misma persona tiene una mala tipificación, un mal emparejamiento otra vez y es expuesta repetidamente a un factor RH, el cual no es bueno para esta persona porque es RH negativa, entonces la reacción transfusional va a ser mucho más significativa.
Entonces, simplemente para recordarles, el grupo A, que en la superficie tiene antígenos del tipo A, el B en su superficie tiene antígenos del grupo B, el AB tiene los dos antígenos y el 0 no tiene ningún antígeno. Entonces, la capacidad de formar anticuerpos, este formará anticuerpos anti-B, este formará anti-A, este no va a formar ninguno porque tiene los dos tipos de antiglutinógenos en su superficie, este no tiene ninguno, pero tiene la capacidad de formar contra lo que no conoce, aglutininas anti-A y anti-B. Los antígenos RH, personas RH positivas y RH negativas. Existen 6 tipos frecuentes de antígeno RH. Se los llama también factor RH. Son C, D, E, C minúscula, D, E minúscula. Si la persona tiene C mayúscula, no tendrá la C minúscula, pero si tiene la C minúscula, obviamente no va a tener esta. Entonces, el antígeno D, considerado como el más antigénico dentro de todo este grupo, será reconocido como el más antigénico, y si una persona tiene antígeno D, será RH positiva. Estas otras también causan antigenicidad, aparte de la D, pero lo hacen con menos intensidad. Entonces, la más importante y la más antigénica es la D mayúscula. Toda persona que tenga antígeno D mayúscula es RH positiva. Si no tiene esta, se la considera RH negativa. En la raza blanca, el 85% es RH positiva, la raza negra 95%, los africanos 100%. La respuesta inmunitaria al RH y la formación de aglutininas anti-RH. Si una persona es RH positiva y participa como donador para otra persona que es RH negativa, seguramente causará una reacción en la transfusión. ¿Por qué? Porque en esta persona RH negativa empiezan a aparecer aglutininas anti-RH. No se olviden que si yo no tengo el D o no soy RH positivo, formo anticuerpos o aglutininas contra lo que no tengo. Por lo tanto, aparecen aglutininas anti-RH lentamente, su concentración máxima será a los 2 o 4 meses después, y una persona RH negativa, si tiene, como les había explicado, múltiples exposiciones, se sensibiliza con más fuerza al factor RH. ¿Cuáles son las características de las reacciones transfusionales de los RH? Es la transfusión de sangre RH positiva a una persona RH negativa. Otra vez les vuelvo a repetir, no produce reacción inmediata si es la primera vez. Sí pueden aparecer anticuerpos anti-RH en cantidades suficientes entre las 2 a 4 semanas, puede causar aglutinación de células transfundidas, pero esto está catalogado como una reacción retardada leve. Si esta persona ya está inmunizada frente al RH, si son repetidas veces que se han equivocado con el RH, la reacción ya es inmediata y grave porque la cantidad de anticuerpos que se ha formado es mucho mayor. ¿Qué es la eritroblastosis fetal? La eritroblastosis fetal es una enfermedad hemolítica del recién nacido. Me explico. Por ejemplo, si una mamá es ORH negativo y se casa con una persona que es ORH, se ha casado con una persona que es ORH positiva, es muy probable que el bebé nazca como ORH negativo o como ORH positivo. En el caso que este bebé herede el ORH positivo del papá, ya estando en el vientre, es reconocido por la misma mamá como un agente extraño, y esta mamá empieza a formar aglutininas anti-RH que pueden lesionar los glóbulos rojos del bebé. La incidencia en el primer bebé no se producen aglutininas suficientes como para producir daño a ese bebé, pero esto aumenta al 3% en los segundos bebés RH positivos
y ya pueden presentar la eritroblastosis fetal, que vamos a explicar cómo es más adelante. Y esta incidencia va subiendo más aún a 10% en los terceros bebés si es que vuelve a tener un bebé RH positivo, ya puede presentar la enfermedad como tal. Entonces, si ustedes se fijan, aumenta la incidencia en los siguientes embarazos, a menos que se utilice la vacuna anti-D para la mamá, de la cual vamos a hablar más adelante. ¿Cuáles serían los efectos de los anticuerpos de la madre en el feto? Ya formados los anticuerpos anti-RH en la madre, van a empezar a difundir a través de la placenta a la sangre del feto, aglutinando la sangre del feto. Y los glóbulos rojos aglutinados se van a empezar a hemolizarse y a través de los macrófagos se va a empezar a liberar hemoglobina, y los macrófagos seguramente en el feto lo van a convertir en la hemoglobina en bilirrubina y hierro, como habíamos visto antes. Entonces esta bilirrubina aumenta su concentración en la sangre. Hablamos de bilirrubina indirecta sobre todo, la cual ha sido producto de hemólisis y produce en el niño ictericia. Produce en el niño una coloración ictérica, quiere decir que es una coloración amarillenta a nivel de las mucosas y de la piel. Los anticuerpos también pueden atacar y pueden dañar además otras células del organismo, sobre todo cuando estos niños aún están en el vientre. El cuadro clínico de la eritroblastosis, siempre y cuando éste nazca, vemos un niño ictérico, es decir, piel amarilla, se nota no solo en la piel, también en las mucosas. También dentro de esa ictericia puede estar anémico, su hemoglobina está baja porque no ha podido reponer todos los glóbulos rojos que se han hemolizado. Las aglutininas anti-RH maternas circulan en la sangre del niño todavía 1 o 2 meses después de que ha nacido. Los tejidos hematopoyéticos del niño intentan reemplazar los eritrocitos hemolizados. Hematopoyéticos, aquellos capaces de formar células, como el hígado o el vaso, aumentan de tamaño, sobre todo en las etapas de gestación, por la producción rápida de muchas células jóvenes. Incluso hay algunas que por el apuro pasan a la sangre circulante y algunas tienen formas blásticas nucleadas, de ahí el nombre de eritroblastosis fetal. La anemia, cuando es grave puede causar la muerte. Si la hemólisis es demasiado intensa, si se destruyen rápidamente muchos glóbulos rojos, obviamente también como repercusión hay un aumento de la concentración de la bilirrubina, sobre todo la bilirrubina indirecta, que es causada por la hemólisis. Esta bilirrubina tiene la capacidad de ir a impregnarse en los núcleos del cerebelo, puede producir retraso psicomotor, sordera, y este fenómeno se llama kernísteros, la impregnación de esta bilirrubina que va a causar todos estos retardos psicomotores. Entonces, una representación esquemática simple de la mamá que es RH negativa, que empieza a producir aglutininas anti-RH, estas que van a causar una reacción con las células RH positivas del bebé o del feto. Esta es una eritroblastosis fetal marcada, donde no solo ha habido lesiones o hemólisis de glóbulos rojos, y también ha habido lesiones de otras células. La ictericia, color amarillento en los ojos, en la piel, por exceso de bilirrubina en la sangre, de predominio bilirrubina indirecta, que es efecto de una hemólisis. Esta se impregna en los núcleos del cerebro, y sobre todo esta bilirrubina se traslada desde el torrente sanguíneo a la parte cerebral y causa el kernísteros con retraso psicomotor, etc. Cuando hay ictericia en neonatología y están en un nivel elevados, donde la concentración de bilirrubina
total a expensas de la indirecta es demasiada, se puede usar una luz que se llama fototerapia, que sirve para bajar esta ictericia. Sin embargo, cuando se trata de una reacción del tipo RH o incompatibilidad RH con la madre, esta fototerapia no es suficiente y se tiene que recurrir a lo que se llama exsanguíneo transfusión. La exsanguíneo transfusión es recambiar la sangre del neonato por un grupo de sangre como el de la mamá. En el caso de que sea O positivo y la mamá O negativo, se usa el O negativo. Se supone que en la superficie de los glóbulos rojos no hay aglutinógenos y el RH es negativo, y se cambia por alicuotas la sangre del bebé, disminuyendo la concentración a veces de anticuerpos, y a veces se necesita más de un solo recambio, a veces se necesita un doble recambio y se requiere de 6 semanas o más hasta que los anticuerpos maternos empiecen a destruirse. La prevención para que no ocurra esto es una globina, inmunoglobulina RH o anticuerpos anti-D que pueden ser administrados a la madre. ¿No? Esta globina o inmunoglobulina RH o anticuerpo anti-D se administra a la madre ya desde el embarazo, desde las 28 a 30 semanas de gestación. También esto se puede administrar a las mamás de las cuales han nacido niños ORH positivos, y por lo menos mejor si se lo hace dentro de las 72 horas posterior al nacimiento, siempre y cuando el bebé sea ORH positivo. ¿Para qué sirve? Para reducir ampliamente la formación de anticuerpos que hace la madre respecto al siguiente embarazo. Entonces, en cada uno de los embarazos, esta mamá tiene que recibir esta globina o inmunoglobulina RH o anticuerpo anti-D. ¿No? En síntesis, esta globina, inmunoglobulina, evita la sensibilización del antígeno D, y aunque no se conoce completamente el efecto del anticuerpo D, pero inhibe la producción de antígeno inductor del anticuerpo de linfocitos B en la madre embarazada. Bueno, las reacciones transfusionales resultantes del emparejamiento erróneo de diferentes tipos sanguíneos. Hemos hablado de que sí puede haber reacciones inmediatas y tardías relacionadas con la hemólisis, y por tanto, si hay hemólisis puede haber un aumento de la concentración de bilirrubina y también se puede llegar a una insuficiencia renal. Cuando hablamos de este tipo de acontecimientos, en primer lugar, dentro de las más importantes, aparte del hemólisis y aumento de la concentración de bilirrubina, una de las que nos llama la atención es la insuficiencia renal aguda tras las reacciones transfusionales, ya que una insuficiencia renal puede llevar incluso en minutos o horas a la muerte, ¿no? Si esto no se trata. Dentro de la insuficiencia renal hay 3 causas importantes que se tienen que tomar en cuenta. Una que es la reacción antígeno-anticuerpo, la otra es la pérdida de eritrocitos circulantes y la formación de aptoglobulina, o estas que puede, o sea, si el exceso que puede atravesar las membranas globulares hacia los túbulos renales es en demasía, seguramente va a causar una mayor concentración de hemoglobina que aumenta tanto que precipita y puede bloquear los túbulos renales. De esta manera se causa vasoconstricción renal, shock circulatorio y bloqueo tubular renal que llegan a provocar la insuficiencia renal, ¿no? Entonces es importante, por favor, que tomemos en cuenta esto de la insuficiencia renal aguda y que se acuerden que hay 3 causas importantes en relación a las reacciones transfusionales. Primero, que hablamos de una reacción antígeno-anticuerpo en la reacción transfusional, donde se va a liberar sustancias tóxicas de la sangre hemolizada
que a su vez pueden provocar una vasoconstricción renal. Luego, la pérdida de eritrocitos circulantes en el receptor, junto a la producción de sustancias tóxicas de estas células que se han hemolizado, de las reacciones inmunitarias, pueden llegar a producir un shock circulatorio. En un shock circulatorio, ustedes bien saben que disminuye la presión arterial rápidamente y reduce el flujo sanguíneo renal y además la diuresis, ¿no? Ahora, les hablaba de la hemoglobina libre liberada en la sangre circulante, que se une a la aptoglobulina. La aptoglobulina, si recuerdan, es una proteína del plasma que se une a pequeñas cantidades de hemoglobina, y gran parte del exceso de lo que es la hemoglobina tiene que pasar a través de las membranas glomerulares hacia los túbulos renales. Entonces, estos pueden ser, cuando la concentración de tubular de hemoglobina aumente, puede precipitarse esta y bloquear muchos túbulos renales. Ahora, si la insuficiencia es completa y no llega a resolverse, este paciente podría morir por lo menos en una semana o en 2, y seguramente eso lo han visto en fisiología renal. Entonces, para no atufarles, vamos a quedar aquí y vamos a concluir la siguiente clase hasta el viernes. Muchas gracias por su atención.